Sé tú, Señor. Del Evangelio según San Mateo. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a sus discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Al llegar a la otra orilla, fueron a Genezaret. Cuando la gente del lugar lo reconoció, difundió la noticia por los alrededores y le llevaban a todos los enfermos, rogándoles que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanados. Palabra del Señor. Después de la multiplicación de los panes, donde Jesús ayudó a sus discípulos a descubrir que debían cooperar con su confianza y con su aporte para resolver los problemas y dramas de la gente, ahora Jesús quiere fortalecerlos en la confianza. Quiere que también puedan experimentar en medio de las tormentas que Él siempre se hace presente. Los envía solos en medio del mar. Él les aseguraba con su envío que era posible llegar a la otra orilla, pero no les prometía una travesía fácil o sencilla. Lanzarse al mar, especialmente mar adentro, es siempre un desafío, donde puede hacerse presente lo inesperado, hasta encontrarse con Jesús caminando sobre las aguas. A Pedro le gustaban los desafíos, y sobre todo si allí estaba presente la gloria, el poder, el triunfo. Ese Jesús dominante en medio de la furia de las olas era aquel líder que Pedro había soñado, y él quería compartir también esa gloria. Por eso es que Pedro, decidido, dice: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». Pero no bastaba el llamado de Jesús ni el poder que él podía darle. Había que aceptar depender de él, con confianza mucho mayor a las propias fuerzas. Había que aceptar depender de Jesús plenamente. Y por eso Pedro, ante la violencia de las olas, comenzó a hundirse. No era tan plena su confianza en Jesús. Solo le quedaba tomar fuerte la mano de Jesús para que lo levantara. Luego, dice el Evangelio, en la otra orilla, los discípulos vuelven a ver a Jesús entre la gente, como siempre haciendo el bien, respondiendo a la angustia del pueblo que sufre. Después de haber pasado por la impotencia y el temor,
y después de haber sido liberados, habrán podido contemplar con una mirada más profunda la obra liberadora que Jesús realizaba. Y seguramente habrán comprendido mejor la angustia de la gente que con fe acudía a Jesús. Pidamos al Señor que nos ayude, a nosotros que muchas veces reconocemos que nos hundimos en muchas cosas, que las tormentas de la vida son más fuertes que nosotros, que no encontramos a veces una salida clara en medio de la angustia. Pidámosle que ahora y siempre nos extienda la mano y nos salve, y que nos enseñe, como lo hizo con Pedro, a aprender a confiar cada vez más en Él, no solo en nuestras propias fuerzas, sino en aquella mano segura y llena de misericordia que Jesús nos extiende a cada uno de nosotros. Que tengamos un hermoso día y que Dios nos bendiga a todos.